escucha. Por favor, alguien avíseme. ¿Se podría repetir, por favor? No le escuché muy bien. Hola, ahora sí, ¿se me escucha? Ahora sí, ingeniero. Ya sí, estaba con el micrófono desconectado. Miraremos hidráulica 1, comenzaremos, terminaremos el capítulo 3 de cinemática. Déjenme que inserte una paginita, estamos en el capítulo 3, continuación. Hoy vamos a mirar deformación. Ah, verdad, sí, gracias. Me falta compartir. Aunque no vamos a usar mucho rato eso, pero vamos. ¿Ahora sí se ve? Imagino que sí. Entonces vamos a ver, otra parte importante es deformación. ¿No se ve? Se ve, ingeniero. Ah, ya, gracias. Vamos a ver una cosa que es importante. Movimiento y deformación. Esto quizás en algún momento para ustedes es muy evidente. Sin embargo, permitan que yo lo formalice. Y lo diré así. Nosotros estamos acostumbrados a emplear el método de Lagrange para seguirle en el movimiento a los móviles. Por ejemplo, pensemos acá, voy a dibujar una carretera. Por ejemplo, esta es una carretera. Y esté desplazándose un vehículo. Ahí. Se está moviendo este camión, por ejemplo, ahí animado de una cierta velocidad que en un momento dado va a ser su velocidad tangente a la trayectoria. Y va a seguir la ruta que le marque la carretera. Si quisiéramos llevar un control de cómo se está moviendo el móvil, podremos decir, arbitrariamente colocaremos aquí un cronómetro, le pondremos en cero el cronómetro, y al cabo de cierto tiempo el tal móvil va a estar ocupando, por ejemplo, esta posición. En un determinado t sub 1, conoceremos su posición. Y de hecho, inclusive hasta podríamos pronosticarla, esa posición. Si tuviéramos un sistema de referencia, conociésemos, miren, este es su radio vector, estoy colocando desde acá. Así, este es el radiovector inicial y este es el otro radiovector que al cabo de ese tiempo t sub 1 creemos que le vamos a encontrar ahí al móvil. Y conociendo sus velocidades podremos también determinar el campo de velocidades, podríamos determinar la aceleración que el tal móvil tiene, si acaso tiene. Podríamos saber muchas cosas sobre este movimiento. Pero en este caso, el punto de inicio, nuestra hipótesis es, acá voy a anotar, este es el caso de un sólido. Y además, rígido. Esto implica que no se va a deformar en ningún momento. Aceptamos esta como hipótesis. No va a existir deformación. Del camión. ¿Cómo será el movimiento de este elemento? Va a ser sin duda, en función a todo lo que ustedes conocen, va a ser antes que otra cosa, va a ser una traslación. Y en algún caso, conforme
sea su trayectoria, también va a haber una rotación. Con el método de Lagrange, con los argumentos de la mecánica clásica, podríamos abordar el problema y podríamos, conociendo, ya les decía, el campo de velocidades, pronosticar qué le va a ocurrir a ese sólido en su desplazamiento. Esta descripción, que es bastante plausible, con ustedes la comparto y la comparo versus, estoy diciendo, en caso de un fluido. ¿Cuánto de lo que he dicho será cierto aún para un fluido? ¿Qué cosas cambiarán si es que acaso en lugar de ser un sólido rígido, más bien es un fluido? Y les decía, aceptando que el concepto de continuum se conserva, se mantiene, y que un fluido le podríamos ver como una víbora que se está moviendo, y una víbora compuesta por un sinnúmero de partículas, ¿cuánto de lo que les he descrito aún se conserva? ¿Cómo será su movimiento? ¿Algo cambia? ¿Cómo trataremos a la rotación? ¿Cómo a la traslación? Eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, ese es el propósito nuestro de este subtítulo. El objetivo es estoy escribiendo cada vez peor. Voy a escribir acá. Estudiar la deformación. Un fluido sufre cuando se está moviendo. No se olviden que el fluido desarrolla un pequeño valor de tensión de corte. Si acaso estuviese en reposo, saben bien que la tensión de corte sería cero. Y justamente esa característica hace que pueda seguir el contorneo que una tubería en una red de distribución de agua, por ejemplo, le impone. Entonces, flexiblemente, el fluido puede seguir sin mayor pérdida de energía todos los devaneos que una tubería le puede inducir. Ya, con eso en mente vamos a mirar, vamos a cambiarnos ahora a la presentación PowerPoint. Empleamos PowerPoint. Esta presentación la subiré para que me puedan seguir. Un ratico. Un minuto. Aquí está. Ahí está, jóvenes. Ingresen al tablón de anuncios y ahí está la presentación. Si es que no se las había mandado antes, pueden verla ahora. Y me siguen. Mientras descargan,
Un ratito me voy a sentar. Diremos, sea un pedazo de fluido, sea más bien un fluido que se está moviendo. Y un sistema de coordenadas como el que ustedes observan acá, X, Y y Z, que le ubica en el espacio. Y miren, esto se me había escapado. Tengo que borrar esto. Ya está aquí, no sé cómo hacerlo. A ver, sí. Ya. Y admitamos ese fluido que se está moviendo. Y dentro de ese fluido que nuestra atención se centre en un elemento de ese fluido como el que aquí les muestro. Y para caracterizar ese movimiento en el elemento que tenemos entre manos, ubiquemos un punto característico de ese fluido. Y ese que sea su punto G, el centro de gravedad. G, este punto, le caracteriza a este entorno. Entonces vamos a estudiar cómo se va a mover ese punto conforme va transcurriendo el tiempo. Y decíamos, para ubicar bien a este punto G, vamos a admitir que él puede ser expresado en estas coordenadas, X, Y y Z. Estas son las coordenadas del punto G representativo de este entorno en su vecindad. X, Y y Z lo ubican. Pero para tener referencia de cómo ese movimiento ocurre, consideremos también un otro punto dentro de ese fluido, al cual le vamos a llamar M. Es el punto M que está cerca de G. Pero como está cerca y tenemos que hacer un análisis diferencial, vamos a caracterizar el punto, la posición del punto M en función a G. Si X, Y y Z son las coordenadas de G, admitamos de ese punto que está en la vecindad que tenga estas coordenadas. X más diferencial de X, Y más diferencial de y Z más diferencial de Z, mostrándonos que está muy cerca de G. Entonces, uno del otro. Esto acá en la vecindad de G. Y se está moviendo. Vamos a decir en el instante t igual a t, donde nosotros pongamos el cronómetro en 0, vamos a admitir que se mueve todo este pintado en celeste, se va a mover. No sé si han visto. Creo que no cambia. Ok, órale. Se ve, jóvenes, han aparecido unas flechitas. Alguien avíseme, por favor. Sí, que se ve. Han aparecido dos flechitas verdes, ¿no ven? Una azul y una roja. Sí, que... Ya, muy bien. Ya, entonces, como se está moviendo el fluido, el punto G, al cabo de un cierto tiempo de un diferencial, va a ir a parar a otro lugar. Y vamos a decir que la velocidad con que se desplaza este entorno, miren, no es uniforme, sino que varía de punto a punto. Pero vamos a centrar nuestra atención en el punto G. Este punto G, que es el centro de gravedad, se va a mover conforme a esta línea punteada que aquí yo he dibujado. Y lo va a hacer con cierta velocidad, esta velocidad V. El punto M también se va a mover, pero como no se trata de un sólido rígido, es posible que vaya a parar a otra ubicación distinta de la que nosotros inicialmente podríamos pensar. Si fuese un sólido rígido como un camión, ¿qué les digo? El mouse, lo que fuere, se movería a una distancia constante de G. Bien, ahí ha sido la nueva posición después de un cierto intervalo de tiempo. Lo pintado en verde ahora es la nueva ubicación del fluido. Vamos a llamar G' a la nueva posición del punto G. Miren, se ha movido de acá hasta aquí. Y lo ha hecho a un cierto ritmo. La velocidad V es la que le caracteriza ahí. U en dirección del eje X, V en la de Y
y W en la vertical. Entonces, estas son las tres componentes de la velocidad con la cual está animado el punto G para ir a posicionarse en el punto G'. Inge, buenos días, disculpe. Buen día, dígame. Inge, disculpe, Inge, no sé si me pasa a mí nomás, Inge, no se ve el cursor, Inge, está paralizado en una pantalla Sí, nomás. eso está ocurriendo con el PowerPoint, está ocurriendo con el PowerPoint desde que han cambiado el G Suite en la U. No sé por qué ocurre eso. Antes yo podía dibujar sobre esto, voy a intentar, miren. Apuesto que no están viendo lo que estoy dibujando. Sí, Inge, no se ve. Ven, sí, ha pasado esto con una nueva versión, no sé si es del Microsoft o es la versión del G Suite. Entonces, cada rato tengo que estar cambiando. Bueno, voy a procurar lo menos posible usar el mouse en esto, ¿ya? Entonces, ok, volveré. El punto G, cuando estábamos en el instante t igual a t, estaba animado de una velocidad U, V y W para moverse hacia G'. El punto M, que está muy cerca de G, tiene que tener también su propia velocidad, pero no va a ser diferente de la de G, va a ser apenas un poquito de cambio, así como está en la parte inferior. Dice, la velocidad del punto M ha de ser muy parecida a la de B, porque está muy cerca. Será entonces U, la velocidad del punto G, más un diferencial de U, pues está separado de G. Y también será V más diferencial de B y W más diferencial de W, porque está cerca del punto G. Entonces, V sub M, la velocidad del punto M, es diferente a la del centro de gravedad, pero no muy diferente. Apenas varía en un pequeño incremento. Entonces, de M va a parar a M' al cabo de un intervalo de tiempo. Ok. A ver, ¿qué más hay? Un segundito, es que como ahora cambian las cosas, a ver, déjenme ver. Ahí ya. Ok, tengo que pasar a la nueva diapositiva manualmente. Aquí está, miren, en un instante posterior, las coordenadas nuevas del centro de gravedad serán G'. Y aquí voy a escribirlo. No se van a olvidar ustedes, no se van a olvidar que la velocidad nosotros definimos siempre, pero no tiene flechita, como escalar es distancia sobre tiempo. Entonces, por supuesto, se puede despejar la distancia. La distancia va a ser velocidad por el tiempo que transcurre. Entonces, eso es lo que estoy usando. Miren, antes la coordenada era X del centro de gravedad. ¿A dónde iba a parar? Justo la distancia con la cual, perdón, he dicho mal, la distancia a la que ha ido a parar con la componente U de su velocidad, el tiempo. Es esta. Estas son las nuevas coordenadas. Y en la dirección Y y en la dirección Z. Este mismo concepto lo aplicamos para ver dónde ha ido a parar el M. Ha ido al punto M'. Y estas son las coordenadas originales. Si me permiten volver. Esta es la coordenada original. X más diferencial de X. Aquí está. Esta era su posición inicial. X más diferencial de X. Y ahora necesitamos, al igual que en el caso anterior, ver dónde ha parado. Esa es la velocidad con que se ha movido. Aquí déjenme que lo coloque con verde. Esta es su velocidad U sub M, que es la velocidad del centro de gravedad más un incremento, porque M está cerquita, por el tiempo. Entonces, todo este conjunto es también una distancia. La distancia en dirección del eje X.
a la vez. Para ubicarnos dónde ha ido, cuál es la coordenada en la dirección de Y del punto M', va a ser lo que era al inicio, Y más diferencial de Y, más lo que se le debe a la velocidad. Esta es la velocidad con que se ha desplazado y el intervalo de tiempo. Y siguiendo el mismo patrón podemos deducir dónde ha ido a ubicarse en la dirección del eje Z. Entonces podemos ya calcular dónde fue, si es que acaso conociéramos las velocidades. Y eso es muy interesante. Ok, como la expresión en 3D va a ser complicada, podemos concentrarnos en el desplazamiento nada más en dirección del eje X. ¿Cuál ha sido la distancia que ha recorrido el punto M y ha pasado a M'? Y para eso hacemos la diferencia. Por ejemplo, esta diferencia, ahora voy a colocar acá, la coordenada final, que es todo esto, menos la posición inicial. Esta otra era la posición inicial. Entonces hacemos la diferencia de las coordenadas. Yo les voy a hacer recuerdo, cuando ustedes tenían que averiguar el punto medio en dos puntos en el espacio, por ejemplo, tenían el punto 1 y otro punto 2, y les pedían, averigua el punto medio acá, ustedes sumaban las dos, y lo dividían entre dos para obtener la ubicación acá. Si quieren averiguar la distancia que les separa, pues nada más que hacen x2 menos x1. Y ya tienen el módulo de esa distancia. Lo mismo aquí. Hacemos la diferencia entre las coordenadas. Y como se trata de rapidez, dividimos entre el tiempo. Miren, es distancia, en escalar, dividido entre el tiempo, vamos a tener la rapidez. Entonces, efectuando las operaciones aquí, comprobamos, nos convencemos de que esa rapidez está expresada en U diferencial de U. Esto es importante porque miren, estamos hablando del punto M' y M, y todo lo hemos expresado en función a lo que le está ocurriendo al centro de gravedad. Miren, estamos hablando del punto M en su posición original y dónde ha ido a parar a M', más todo lo estamos expresando en términos de las coordenadas del centro de gravedad. Eso es lo importante. Pudimos haber usado U sub M, pero verán que no nos brinda mayor información. Si lo expresamos en términos de G, es donde nos interesa. Y el resto ya es relativamente sencillo. Respetamos la primera componente de este sumando y más bien aprovechando la derivación de U, lo expresamos en términos de las variables que le constituyen X, Y y Z al sistema de coordenadas en el espacio. Si bien esta expresión es valedera, sin embargo, ella es abstracta. Esta es una expresión relativamente abstracta que tiene todo lo que debiera tener, abstracta. Sin embargo, encierra otras cosas que quizás las podamos averiguar si hacemos lo siguiente. Miren, voy a cambiar de diapositiva y vamos a irnos acá. A la ecuación anterior, esta que veíamos aquí, la voy a desdoblar en sumandos. Por ejemplo, el primer término lo mantenemos. Este primer término lo mantenemos. El segundo también, por lo pronto. A ver que luego vamos a trabajar. Y luego, es que necesito esto, a ver si es que me acompaña la presentación. No. Luego, miren, yo a este componente que es la unidad, yo lo voy a desdoblar en dos términos.
du de y más du de y. Como a este le he puesto un medio y un medio, cuando los sume ambos voy a tener du de y. Asimismo, para el otro término. Tengo la derivada parcial de la velocidad u en dirección del eje x, que es la unidad, y porque me conviene lo desdoblo en dos mitades. Así. Evidentemente no se ha alterado la expresión. Pero también, con la benevolencia de ustedes, introduzco un otro término, un dv de x, sumándole y restándole. De manera que en esta adición que ven aquí, cuando la combine, por supuesto que esto se va a hacer cero y no va a existir. Asimismo, introduzco este otro. W con respecto a x en positivo y en negativo, de manera que su suma ha de ser otra vez cero. Más porque conviene, la presentamos así, de esta forma. Estoy añadiendo dos expresiones más. Esa adición me va a permitir definir un vector, la vorticidad, que solemos, por lo menos en el curso, representar con la letra griega omega. Se define la vorticidad, miren, en el punto G, en el centro de gravedad, como un vector que tiene componentes en las tres direcciones. Epsilon, eta y psi, en dirección I, J y K. Algo que podemos calcular como así, miren, un medio de la vorticidad. Esto recordarán, en matemáticas, en vectorial se define como eso, vorticidad. Un medio de este pseudodeterminante, IJK, las derivadas parciales en la segunda fila y las componentes de la velocidad en la tercera. Si efectuamos operaciones, como han aprendido, a hacerlo así, vamos a tener derivada parcial de W con respecto a Y, miren, está acá. Derivada parcial de B con respecto a Z, en dirección Y, menos la otra, está acá. Es derivada parcial de W con respecto a X, derivada parcial de U con respecto a Z, y el resto lo saben. Entonces, de esta manera se define el vector vorticidad. Y ahora lo que hacemos es reemplazar las componentes de este en aquel. Pero vamos a definir un elemento más. Esto, la dilatación. No sé si esta palabra en español es la mejor. Se definen las velocidades de dilatación. Esto van a verlo como si fuese una expansión o contracción. Eso nos marca la posibilidad de que exista eso. Haya velocidades con las cuales se expande, o más bien se contrae el fluido. Y eso está expresado con esta letra. D es por dilatación. Y este no es diferencial de X, sino es dilatación sub X. Quiere decir dilatación en dirección del eje X. Y se entenderá como la derivada parcial de U con respecto a X. Y de la misma manera, para la dirección Y y para la dirección Z. Entonces tenemos las componentes de las velocidades de dilatación. Y recordarán que hace rato habíamos invocado la vorticidad, y miren, eran las componentes en resta, W con respecto a Y menos V con respecto a Z. Ahora más bien las consideremos como positivas. Se define deformación angular. Deformación angular, enseguida les muestro, quiere decir más o menos esto. Si por ejemplo estos son los lados de
rectángulo, un cubo, lo que ustedes gusten, y aquí hay 90 grados, por efecto del movimiento podrían llegar a ser así, obtuso. Y este es sin duda menos de 90 grados. O al contrario, podría abrirse así, mayor a los 90 grados. Entonces, cabe la posibilidad de que hay una deformación angular de esta forma. Y las vamos a calcular así. Q. Q no es caudal, sino es representación de la deformación. Q sub X es la deformación en dirección del eje X. Como la combinación de diferencial de B con respecto a Z y W con respecto a Y. Miren, aquí está X y aquí en ninguno de los dos participa X. ¿Observen? No participa. Y con respecto a Z está asociada a W. Miren aquí. Y este otro ahí. Lo mismo, cuando paso a Y, aquí no está Y, ni tampoco está Y aquí. Y más bien cambia acá las asociadas. Vean que hay un patrón para formar esto. Aquí está Z, este no es Z ni tampoco es este. Y más bien hay los cruzados. Aquí está Y y aquí está W. Entonces, como ustedes observan, se puede formar como regla mnemotécnica esta suma de las derivadas parciales de los componentes de la velocidad con respecto a los ejes opuestos. Y ahora, todo lo que les he señalado, todas esas cosas y las anteriores, los reemplazamos en la ecuación anterior. Miren, esta. U más derivada parcial de U con respecto a X por diferencial de X y todo esto, en este que habíamos esbozado, y vamos a tener toda esta larga expresión. Que si bien es cierta esta, sin embargo va a tener mejor sentido si es que la vemos de esta forma. Además, esta está expresada nada más en la dirección del eje X. Más bien la vamos a tomar en dirección del eje Y. Digo, el eje Y y el eje Z. Así. Se hace más complicada, pero es de mejor, es más fácil para entender. Bien, tenemos en dirección X, Y y Z los desplazamientos y vamos a poder entender cuando un fluido se está moviendo. El movimiento de un fluido como el compuesto por una traslación pura. Miren todo este vector, U, V y W, es como si se moviese, se desplazase. Más una rotación pura, este verde que está aquí, miren, este conjunto, es una rotación pura, y ambos, estos dos, los podemos mirar como si fuese un sólido rígido. Es el cochecito que hace rato les decía. Se está moviendo, ya sea trasladándose o también rotando. Y estos dos elementos que aquí están anotados, este y este otro, son los que le hacen diferente al fluido. La posibilidad de que haya una expansión o una contracción conforme el sistema de referencia que hemos establecido. Miren, esto nos marca si acaso existe esa posibilidad de que se contraiga o se expanda. Y esta otra, la cuarta, una deformación angular. Entonces acá voy a anotar
Estos dos son los que marcan la diferencia. Estos son los atributos característicos de un fluido. Y parece mucha cosa, pero sin embargo no lo es. A ver, déjenme ver si es que tengo otra diapositiva. Sí, tengo. Pero voy a insertar una otra. Van a ver que lo que les señalo es, ¿qué les dijera? Es hasta pusilánime, es tan evidente que da motivo a que nos sonriamos. ¿Cómo se agrega? Una diapositiva, agregaré. Nueva diapositiva, aquí está. Es decir, estamos familiarizados con el mundo, con el que ocurren estas cosas, sin embargo, a veces es tan superfluo lo que les digo que se van a sonreír. Miren, pensemos en esta tubería. Es un pedazo de tubería y aquí está viajando ella, así. Pero de pronto un codo. Así, es un codo que le forza al fluido a cambiar de dirección. Aquí creo que se puede hacer con líneas. Ahí está. Y vamos a ver. Ahí está. Ahora conmigo van a ser tolerantes porque mis dibujos no van a salir muy bien. Pero imaginémonos así. Impávidamente unas líneas de corriente están viniendo así. Supongamos que ellas están circulando, están moviéndose paralelamente entre sí y conforme la dirección que les impone las paredes de la tubería. Un tubo de corriente. Se mueven impávidamente y esta, por ejemplo, está yendo ahí y choca, bien va a chocar contra la pared y va a diverger, va a cambiar de dirección y va a sentirse apretujada, se va a sentir apretujada por acá y después va a recuperar su dirección así. Si esa es la línea de corriente exterior, que más o menos se entiende cómo se ha movido, ahora piensen en esta otra. Ella va a seguir en su movimiento. A partir de aquí va a seguir por la inercia con que el movimiento le ha conferido, pero de pronto se va a dar cuenta de que hay un cambio de dirección que se lo comunican las otras partículas que también se están moviendo por arriba. Va a chocar contra las partículas que han cambiado de dirección, pero por su inercia va a seguir y va a intentar más o menos, luego de un cierto trayecto, recuperar su paralelismo. A estas otras le pasará una cosa similar. Así, quizás así. Tal vez exagerado esa. Y esta otra va a ser una situación intermedia. Va a seguir así, pero a partir de acá va a sentir el efecto del cambio de dirección. El choque de unas partículas con respecto a otras. Y va a seguir así.
¿Qué ocurrirá acá? Acá no va a haber fluido, pero como las líneas de corriente están siguiendo este trayecto, aquí va a haber fluido, pero que va a estar detenido, que va a estar girando por efecto del arrastre. Miren, estas partículas están moviéndose y están en contacto con estas otras y les inducen un movimiento de rotación así. No están rotando en sentido opuesto, no, sino están rotando en sentido de este flujo, en el caso presente, en sentido horario. Y están ahí, se quedan quietos, están moviéndose, hasta cuando cierren la válvula y todo este flujo retorne y todo se quede quieto. Tal vez en ese momento estas se liberen y puedan, cuando vuelvan a abrir la válvula, ser expelidas. Entonces acá están rotando. Están rotando sobre su propio eje. Sobre su propio eje. Es decir, si tuviera una partícula así, si este fuese mi partícula, y pudiera yo dibujar un vector que sale perpendicularmente a esta partícula, notaría que ahí hay un movimiento de rotación. Y el vector normal a él le caracterizaría. Está rotando sobre su eje, pero se está moviendo así, en este sentido. Ok. Si yo dispusiera de algún instrumento, podría medir aquí el caudal. Si yo pudiera medir de alguna forma el caudal, aquí me avisarían que el caudal es un cierto valor, Q sub 1. Y si aquí a la salida también yo pudiera medir el caudal, sin duda que este va a ser un caudal Q sub 2, pero igual a este otro. Tiene que ser igual a menos que alguien le haya pinchado aquí al tubo, la tubería de PVC, por ejemplo, y está escapando algo. O alguien está introduciendo algo. O se esté deformando esta tubería en forma indefinida. Pero no, si mantenemos el concepto de que es un tubo de corriente, donde no hay ingresos ni hay aportes, entonces el caudal Q sub 1 es igual al caudal de salida Q sub 2. Si eso vale para esos extremos, lo mismo vale para aquí. Puedo tener Q sub 3 y aquí Q sub 4. Y aquí Q sub 5. Y aquí Q sub 6. En cualquier sección que yo tuviera, todos van a ser iguales. Q sub 1 hasta el último van a ser iguales. ¿Qué ocurre aquí? Puedo tomar un pequeño elemento acá. Este elemento. Este verdecito se está moviendo aquí, por aquí, por aquí, y lo encontramos otra vez aquí. Más su dimensión en el sentido vertical ha cambiado. Y si acaso aceptamos que el fluido es incompresible, no se ha comprimido el fluido, entonces este elemento lo encontramos aquí, solo que sea alargado en la dirección vertical. El área verde, ahora miren, es el área verde más expandida en esta dirección. ¿Qué le ha pasado, apreciados jóvenes? Nada. Aquí voy a anotar. En sentido este ha habido una contracción y en sentido vertical ha habido una dilatación, expansión. Entonces, en este sentido se ha contraído, más en el otro se ha expandido, pero aún sigue habiendo la misma área, en el caso particular nuestro. Y también, inclusive, hasta podría atreverme a decir que podrían mirar este otro. A ver, déjame ver, quizás este. Podría volver a mirar este otro.
este sea otro elemento diferencial, otro elemento de fluido en nuestro sistema. Y cuando lo vuelvo a encontrar aquí, no voy a poder dibujar, a ver, tengo que usar unas plumitas. No sé qué color será. Ese es. Este se va a deformar así. No va a mantener sus ángulos rectos. No. Se va a deformar para acomodarse a la forma impuesta por el giro que se le está dando. En este caso voy a anotar, aquí va a haber una deformación angular. Miren lo que implica esto. Si fuese, por ejemplo, esta una pared y esta otra pared y está yendo un carro entre esas dos paredes y en la parte rectilínea, no tiene problemas, y piensen en un callejón. Está circulando de izquierda a derecha y llega a la curva. La diferencia con un vehículo es que el vehículo puede girar sus llantas, sus ruedas, entonces puede tomar la curva sin mayor cambio. Pero en lugar de un camión, un vehículo, piensen que es un barco. ¿Cómo el barco podría dar esta curva? Entonces, el fluido, gracias a la naturaleza que tiene, puede deformarse y puede seguir fácilmente el transcurso de ese callejón, de las paredes del callejón que le impone, pero a costa de cambiar sus ángulos. Si antes el barco era de ángulos rectos, miren, ahí está, ángulo 90 grados, para tomar la curva, esta vez tiene la propiedad de deformarse. Reduce la amplitud de su arco aquí, del ángulo, mientras que en este otro caso amplía. Aquí se vuelve mayor y aquí mayor, aquí menor y menor. De esa forma, sin hacer mucho alboroto, toma la curva y luego recupera aquí su original forma. Entonces, eso es lo que les explico. Un fluido se acomoda a cómo. Es el track, me estoy recordando algo, lo que decía. Decía, aquí estoy anotándose, Bruce Lee le decía en una de sus películas algo que incluso tiene ahora un significado importante. A ver, déjenme recordar cómo se llama. Le decía, be water, my friend. Sé como el agua. Y esto ha dado origen a una filosofía actual. A ver, déjenme recordar cómo se llama, porque se llama la filosofía líquida, si no me recuerdo mal. Líquida. Si entran en internet y ven eso, a ver, esa adaptación se adapta fácilmente a esta nueva realidad de la virtualidad, de lo online, de enseñanza a distancia, etcétera, y sigue prosperando en este mundo cambiante. Lo mismo les ocurre a las líneas, a los fluidos en este movimiento. Entonces, cada uno de estos componentes está reflejado en lo que yo acá les mostraba. Aquí. Una traslación pura, como si fuese aún un sólido rígido. Animada también es posible, la rotación. Y dos elementos más, una expansión, contracción, más la posibilidad que se deforme, tal cual como les he señalado. Ya, preguntas que quizás haya, jóvenes. Entonces, con la ilusión de que me he explicado bien y yo
Si ustedes me han entendido, miraremos esta otra. Para que sea perceptible lo que les señalé ahora de lo que es un problema 3D, miren acá, 3D, complejo, reduzcámoslo en un orden y que sea un movimiento en el plano, no bidimensional. Entonces, los que están aquí escritos, no todos van a sobrevivir, sino simplemente algunos términos. Esos términos son justamente estos. Un movimiento en dirección del eje X y un movimiento en la dirección Y. Y va así. Si es que le miramos a estos términos, miren, U y V, la traslación quiere decir sea un elemento cuadrilátero como este, cuya posición en el instante t igual a 0, o t igual a t, gusten, era el azul. Pero luego se ha trasladado al influjo de estas dos componentes, U y V. Si solamente es traslación, por supuesto que esta arista ha ido a parar aquí. Aquí está. Y puedo calcular fácilmente cuánto es el trayecto de esto. Esta distancia va a ser la velocidad U, por supuesto, por el tiempo que ha transcurrido al moverse del azul a la verde. Y también podemos calcular, por ejemplo, esta arista ha ido a parar aquí. ¿Cuán lejos? Pues nada más es la distancia esa, digamos, diferencial de Y. No. Otra, esa distancia lambda, digamos. Esta distancia lambda va a ser la velocidad con que está moviéndose por el diferencial de t. Entonces, desplazamiento. Este otro nos avisa, miren, este otro nos avisa las deformaciones de U de X y de V de Y. ¿Cómo ha cambiado U en dirección X? Esta es la velocidad U, perdón, U, ¿cómo está variando U en dirección del eje X? Se ha estirado. Se ha estirado en esta dirección. Pero para elongarse en este sentido tiene que decrecer esta otra. Si no, querría decir que como un chicle se ha deformado. Y estamos nosotros partiendo del principio de que el fluido es incompresible. Es decir, rho constante. Si no, hubiéramos tenido que incorporar la deformación, la variación de la densidad en el tiempo. Pero eso no, estamos dejando fuera. Entonces, si en un sentido crece, en el otro tiene que decrecer. Tiene que decrecer. Entonces, esto nos marca ese reacomodo que hay de la forma. Y este es giro. Esto es como si fuese un sólido rígido. Miren, acá no se deforma, sino por estas componentes rota con respecto a este punto. Miren cómo ha rotado, es la variación de U con respecto a Y, es decir, este es U, y cómo varía U con la vertical. Esta es la velocidad U y puede variar así. Por ejemplo, en este caso tiene este sentido. ¿Cómo varía U, la velocidad U, con respecto a la vertical? Y eso yo les quiero hacer recuerdo lo que les había explicado en una de las primeras clases que teníamos. En un río, por ejemplo, y el perfil de agua está acá, les comentaba que no todos los puntos en la misma vertical están animados de la misma velocidad, no. En general, en la superficie encontramos una velocidad mayor, un poco menor, un tanto menos aún, y así. La corriente parece que se desplaza a mayor velocidad cerca de la superficie y conforme vamos bajando es cada vez menor. ¿Por qué? Porque en general acá encontramos rugosidad y esta rugosidad frena al movimiento de las partículas que están cerca de ella. Entonces ese frenado
la pasan inmediatamente a las partículas de agua que están junto a ella, y estas la transmiten a las contiguas, y estas a las contiguas más arriba y más arriba, hasta quizás en algún momento ya no afectar. Si digamos este tirante de agua fuera grande, un lago por ejemplo, entonces las de arriba serían casi uniformes, y solamente en la parte de abajo tendríamos una variación. Entonces esta es una variación derivada de U con respecto a Y. Es la variación de la dirección horizontal U conforme la vertical. Este es Y. Entonces tenemos ese giro, tanto en dirección Y como en dirección X. Y la tercera, esta otra, es la posibilidad de deformación. Aquí se mantienen los ángulos a 90 grados. En cambio aquí hay una deformación que les abre en esta parte y cierra los ángulos acá. Y ahora la misión es combinar todo esto. Estos 4 movimientos que observan acá. En una sola expresión. Y tenemos acá. Y si ustedes siguen este enlace, aquí les he puesto un enlace, pueden echarle un ojo para ver cómo se combinan estas 4 cosas. Ok, preguntas jóvenes. Algo que quizás no he explicado bien. Iván, Gustavo, ¿cómo va? ¿Se entendió o no tanto? Sí, Inge, que te tengo una consulta, A ver. Inge. Diga. Inge, en eso, para de las trayectorias, Inge, lo que era en X y en Y, Inge, esas componentes que están en letra griega, Inge, ¿eso de dónde obteníamos, Inge? Esa era mi duda. A ver, voy a volver en las diapositivas y me dice usted dónde. ¿Ya? ¿En cuál? En más abajo, Inge. Aquí, no. Más abajo. Ahí. Ahí. Allá. En la rotación pura, Inge. Esa era mi duda. Claro que sí. Entonces, hemos definido, un poquito más arriba me voy a ir, hemos definido estas. Miren, acá está la palabra clave. Porque se les ha ocurrido a los capos que han hecho esta deducción, han dicho definiremos el vector vorticidad. En otras palabras han dicho, como los libros suelen escribir, dicen sea, así hablan, sea omega el vector velocidad. Entonces ellos dicen, ok, se define eta, se define epsilon y se define psi como estas componentes, a este. Por ejemplo, este bicho es epsilon. Este otro elemento, la diferencia entre W y U en sus derivadas es eta, y este otro, psi, es este. Entonces, cuando aparezca un eta, epsilon o psi, como aquí aparece, acá, por ejemplo, y en el caso 3D, aquí, eta, psi, epsilon, etcétera, nada más tiene que mirar la definición de quiénes son. ¿Ya? Se refieren a estos. Entonces, eventualmente en el examen, por ejemplo, yo lo hice alguna vez, les dije a mis estudiantes, ¿qué tal si yo les proporciono el campo de velocidades? Déjenme ver. Yo les digo, sea el campo de velocidades W, y aquí les digo una expresión algebraica en dirección Y, otra expresión algebraica en dirección J, más otra expresión en K. Y les digo, por ejemplo, calcúleme el movimiento de rotación. ¿Dónde está? El movimiento de rotación puro. Entonces, ¿qué es lo único que tiene que hacer? Es tomar estos dos elementos, mirar qué es eta.
Aquí está, ¿está? Esta es la derivada parcial de W con respecto a X. Entonces, toman este elemento, ponemos en rojito, toman este elemento y lo derivan con respecto a X, y luego el derivado de U, es decir, este otro, con respecto a Z. Y efectúan la diferencia y ya tienen cuánto vale esto. ¿Listo? Ya me han avisado si es que hay rotación o no hay rotación. Porque todo ha estado calculado con este vector vorticidad. ¿He sido claro o no tanto? Sí, que está bien. Muchas gracias. ¿Por qué pues? Hay una cosa más que les voy a comentar, jóvenes, y insertaremos otra diapositiva. Esto de vorticidad es de cierto cuidado. Vorticidad no quiere decir que esté rotando. Y un ejemplo clásico es este. Van a ver esas ruedas de la fortuna que suelen haber en las ferias. Cuando en algunas ocasiones se presentan las ferias aquí, donde las familias van y se suben a una rueda de la fortuna. Aquí hay un ganchito y aquí hay una silla. De aquí pende también otra silla. De aquí también otra silla. Tenemos de aquí también unas sillitas a las cuales las personas se suben. Veamos así. Aquí otra. A ver, les voy a preguntar a uno de los jóvenes. A ver. Son 70 ahora. Alain Jair. Habilite su micrófono, joven. Alain. Sí, Inge. ¿Alguna vez ha ido a estas ferias con su chica, por lo menos le habrá llevado? Astutamente Sí, le ha debido llevar a la joven que cándidamente ella le ha acompañado. Se han subido aquí a las ruedas, se han sentado y cuando ha comenzado a moverse, y si la rueda es bastante alta, cuando estamos aquí en la parte del 3/4 subiendo, ya da vértigo. A las personas que sufrimos vértigo ya ha tenido que aprovechar usted para empanadearle a la pobre muchacha y luego sigue girando. ¿Qué tipo de movimiento es? Ese es un movimiento solamente de rotación. Para un observador que está ubicado aquí con su sistema de referencia, miren, X, Y y Z aquí, ese es un movimiento de rotación. ¿Por qué? Porque la cabeza, en el caso siempre está apuntando aquí. Miren, si está aquí sentado, la cabeza suya está siempre en la vertical. Cuando está acá, está hacia arriba. Estará acá abajo ya la silla, más su cabeza está apuntando allá. Está siguiendo un movimiento rotatorio. Miren, su trayectoria es circular en este caso. Está girando así en torno al eje, a este eje, más la persona no está girando sobre su propio eje, el eje suyo. No, el conjunto, una persona, dos personas, lo que sea, está siguiendo un movimiento de rotación, según un círculo, una circunferencia. Mas no está girando sobre su propio eje. Por ejemplo, ¿qué quiere decir esto? Si es que, por ejemplo, la persona al inicio estuviera sentadita así,
pero luego un instante posterior, por ejemplo, la persona está así, y luego está cabizbajo, así, y luego está así, por ejemplo. Este sí es un movimiento que está animado, lo que en fluido decimos vorticidad. El eje de frente, miren, el eje está apuntando, ahora sí, el eje está ahora arriba, ahora está apuntando hacia el este, ahora está hacia abajo y va así. Está girando sobre sí mismo. Lo escribiré. El movimiento hace que gire sobre sí. Sobre sí. Sobre sí mismo le pondré. A diferencia de este otro. No, esta es traslación en un movimiento circular. Pero no por eso quiere decir que está con vorticidad. Eso también pueden asociarlos a los remolinos. Cuando ocurre un remolino, ¿recuerdan? Se ven las películas de los Yankees, ahí el viento, un tornado, levanta, y si acaso se podría ver en las películas, la bicicleta, qué sé yo, los objetos que levanta el viento, no los lleva así simplemente en un movimiento circular dado por el patrón general del viento, no, sino que también están girando sobre sí. Ya, entonces en ese caso se dice que el vector vorticidad, por supuesto, es distinto de cero. Acá el vector vorticidad es igual a cero. ¿Está más claro, jóvenes? Ya, estaba en deuda con uno de los jóvenes que me hizo recuerdo que no había resuelto el problema del barco era. Entonces un ratito voy a aprovecharme de eso. Voy a cerrar esto y vamos a resolverlo. A ver, no me recuerdo dónde estaba. Ven, un segundo, creo que estaba en examen y se había puesto. Sí, aquí está. Un ratito voy a compartir. Ya, esta era. Una embarcación navega en el mar transportando una carga que sumada al peso propio de la nave es W. Entonces, es decir, el casco de acero o lo que fuere, más la carga, en total suma W. Y además es simétrico, por supuesto. La longitud transversal perpendicular a la pizarra, digo a la pantalla, es L. Y la forma del casco corresponde a una función sinusoidal, cuya amplitud de la onda, miren aquí están, A, y la apertura de la onda, esta D, caracterizan al casco. Suponiendo que el peso unitario del agua es de 1000 kilogramos fuerza por metro cúbico, calcular cuánto se sumerge. Entonces aquí está la sumergencia. Hay que calcular H. Y la ecuación es aquella. Pues vamos a capturar un ratico. Vamos a capturar esta. Listo. Y vamos a resolver
están viendo ustedes, un ratito. Otra vez estoy cambiando de lugar, estoy yéndome al PowerPoint, a nuestro PowerPoint. Bueno. Okay. ¿Pueden ver, jóvenes? Ahí se me... Sí, que se ve. Ya, gracias. Cometido un error al... Debía haber sacado aquí afuera. Okay. Ya, está ahí. Entonces, un barco cuya cosa rara ahora es lo único, es la función que describe su casco. Pero el sistema está en equilibrio, entonces no hay problema. Acá va a aparecer una fuerza que equilibra el sistema. Y aquí está el empuje. Y partimos de ese principio. El empuje es igual a el peso. Y el empuje pues no es otra cosa que el peso unitario del fluido que ha desplazado el barco al sumergirse. ¿Y cuál es ese? Pues nada más que este. Desde aquí hasta ahí. Este es el volumen del fluido que ha desplazado el barquito cuando estaba sumergido. Si acaso yo lo pudiera ver de colores, digo de transversalmente, sería así. A ver, déjame ver. Así sinusoidal. Ese sería un volumen de agua. El volumen de agua que ha sido desplazado. Si le aumento un mayor valor a W, entonces el barco se va a hundir un poquito más. Y el volumen de agua va a crecer. Entonces a este volumen nos dicen es L en este sentido. Y este otro es A. Entonces ninguno de ustedes podría discutir con las asunciones que estamos haciendo, que sería L por A, siendo A esta dimensión. Este es A. Y por supuesto A es una función de H. A es una función de H. Cuanto más grande sea W, se va a entrar, entre comillas, el barquito y H va a subir. ¿Dónde está mi cursor? Acá. Imagino que estamos hasta ahí bien. Ahora me interesa averiguar cómo es la función A. Aquí está. Entonces es una función sinusoidal. Y saben ustedes muy bien que esta función se replica. Entonces yo entiendo que la función seno de 0 es 0. Entonces es una función así. Seno de 90 grados, si no me equivoco, es 1. Entonces esto es 1. Es una función cíclica. Entonces me interesa ver cómo está variando. Y para eso voy a abandonar un ratico esto y me voy a ir al Excel. Aquí está el Excel. Y me voy a llevar la ecuación nuestra. Bueno, vamos a ver. ¿Se ve el Excel, jóvenes? Sí, Inge. Ya, gracias.
Entonces vamos a dibujar aquí la función. X, acabo de colocar y Y. Vamos a mirar cómo es esa función que les propongo. Acá lo voy a centrar y le voy a poner bloquecitos para que se distinga bien. Y está haciendo frío aquí en el laboratorio. A. Inserto A. El primero es L, y después A. Beta. Vamos a insertar los símbolos. Beta y D. L es 5, A es 2 grandes metros, beta es 90 grados, 90 grados es pi medios, D es 5 metros. B. Entonces aquí voy a poner 0, por ejemplo, y vamos a ver cuánto va. Y va a ser A multiplicado por el seno. De 2pi partido por D. Le vamos a poner pesos también. Todo multiplicado alegremente por la variable. Más beta. A ver. Ok. Nos dice que es 2. Y ahora aquí voy a poner incrementos, digamos, no sé, digamos cada 25, digamos. Entonces, este elemento va a ser la suma más 0.25 numerado. Y miraremos hasta dónde llegamos. Y a este otro le copiamos. Como siempre, los decimales omnibulan antes que clarifiquen. Ya, entonces tengo generado. Déjenme que compruebe, digamos este. Sí, está en función aquello y aquello. Parece que está bien. E insertemos una figurita para ver cómo aquello evoluciona. Agregamos los X aquí. Y los 10. Ah, miren cómo está. Es la forma de la embarcación. Y después tiene su otra parte simétrica. A partir de aquí comienza nuevamente la variación. Y nos extendemos un poquito más. Un poquito más. Ahí veremos hasta dónde nos conviene. Hasta 0. Ahí está. Entonces, a nosotros particularmente nos interesa esta zona. En realidad es cualquiera porque es simétrica. Digamos desde aquí, esta es la forma del barco. Que es exactamente la misma que esta otra, solo que está invertida. Cualquiera de ellas.
pero no exactamente eso. Miren, aquí está justo. Más bien lo voy a dibujar así. Así. Desde aquí, por ejemplo. Tengo que calcular esta área. Este es el área que tengo que calcular. Siendo H la sumergencia esta. Entonces por aquí podría pasar. Acá justamente, aquí debe ser 5. En x igual a 5, debo tener menos 2. Justo aquí está. En x igual a 5 tengo menos 2. Además esta área, miren, aquí esta área es simétrica, tiene una mitad a cada lado. Entonces el área total tiene un A' por acá y un A' por aquí. Entonces el área, puedo decir, es 2 veces A'. Es decir, me bastaría calcular esta área y luego la duplico. Esta parte es la ecuación. Y igual una función de x. Aquí el seno de x. Ahí está. ¿Cómo calculo esta área? Déjenme ver. Esta es A'. Puedo calcular efectuando integrales aquí. Esta que sea A2'. A2' va a ser la integral del diferencial de x, este es el diferencial de x, multiplicado por y. ¿Entre qué límites, nobles jóvenes? Desde acá, desde x igual a 5, desde cualquier valor, desde aquí, subimos un poquito, desde aquí, ese es mi punto inicial, y me desplazo hasta cualquier valor, pero que sea h. Este x inicial hasta un x final. Entonces eso lo escribo acá. Este es igual, x igual a 5, que este es el x inicial, hasta un x igual a final. Ok. Pero no es el área A2 la que yo busco, sino más bien es el A'. ¿Cómo obtengo A'? A' va a ser el área completa. A ver, con este tal vez. Esta área completa de este cuadradito va a ser x final menos el x inicial. Miren, este es este cateto, este lado. La base multiplicada por la altura. Y la altura pues es nada más que h multiplicado por h. H es la altura. A este cuadrado le tengo que restar la integral que aquí está. Desde x inicial hasta x final por el diferencial de x. Hasta ahí vamos bien, me imagino. Vamos, A' va a ser x final, que no sé cuánto será, menos x inicial, sí, que sé que vale 5 en este caso. Sí, vale 5. Multiplicado por h. ¿Cuánto vale h? Vale h
jóvenes. Aquí está cuánto vale h. Este h vale justo la función. Esta. Aquí vale a multiplicado por el seno por pi dividido d multiplicado por x final, al que le añadimos el ángulo beta. Entonces h está establecido aquí por a el seno de pi partido por d por x final más beta. Ok, ya tenemos la dimensión del cuadrado. Menos la integral desde el x inicial hasta el x final. ¿De qué? La ordenada. La ordenada es esta. Aquí. Entonces es la ecuación. Y tanto sobresalto nos causa. A seno de pi partido por d por x más beta por diferencial de x. Todo esto le vamos a llamar lambda y le vamos a colocar aquí. Lambda menos a sale fuera de la integral y tenemos la integral del seno. Digamos que u sea que sea, digamos, pi d por x más beta. Por lo tanto, el diferencial de u va a ser pi d diferencial de x. Es decir, el diferencial de x va a ser d dividido pi diferencial de u. Entonces tuviéramos, les decía, lambda menos a la integral de seno de todo esto es el seno de u. Y el diferencial de x es d por pi de u. Esto va a ser lambda menos a por d partido pi, el seno de u diferencial de u. Ahora sí ya no me recuerdo muy bien cuánto es la integral del seno. Es coseno, pero no me recuerdo si es más seno o menos, digamos, menos coseno o seno. Alguien avíseme, por favor. Menos coseno, dije. Ah, ya, sí es menos coseno. Entonces esto es lambda menos a por d partido por pi menos coseno. Entonces esto lo volveré así. Por coseno de u. Coseno de u es pi por d por x más beta, así, entre x inicial y x final. Entonces esto sigue siendo lambda más a por d por pi, así lo pondré coseno de pi d por x final más beta menos el coseno pi por d x inicial, hemos dicho que es 5, más pi medios. Ok, entonces ya tiene mejor cara. Ahora entonces nada más hay que mirar otra vez reconstruir desde arriba. Era W, no recuerdo. Ah, no era W, era lambda.
Lambda está aquí. Allá. Es todo este chorro. X y ok. Entonces esto es, voy a ser un poco más cuidadoso, va a ser lambda, que he dicho que es x final, menos 5 por a multiplicado por seno y partido por d por x final más beta, voy a ser rústico, menos, ahora plus de vuelta más, a por d, partido por pi, coseno de pi por d, x final, más beta, menos el coseno. Cinco beta. Ya, entonces ese es el área. Un ratito voy a subir, permítanme un ratito. Ah, y además tengo que multiplicarlo por 2. Este es el área prima, sí. Y habíamos dicho que E, el empuje que recibe la embarcación desde abajo es W aquí. Y este es gamma por el área por la longitud, igual a W. Y área es 2'. Entonces esto es 2 por gamma por A' por L igual W. Y ustedes conmigo van a convenir, sin mucha discusión, que esto puede ser 2 veces gamma por L. Por lo tanto, X, así voy a notar, X final, menos 5 multiplicado por A. Un ratico voy a subir cuánto era A, no me acuerdo. A es 2 y D es 5. A es 2 por seno pi quintos x fin más pi medios más A he dicho 2 de 5, eso es 10 partido por pi, paréntesis coseno, paréntesis pi por 5 x fin más pi medios menos coseno pi quintos por 5, miren si no beta, mentira, no es beta, es pi medios pi medios 3 pi medios se va a hacer eso pi medios y lo cerramos el corchete, a ver, tiene que estar aquí en equilibrio con esta otra W, eso no está aquí, W es 12.000 en este caso porque eran varias filas y L cuánto he dicho que es L 12.000, iré con calma. Es 12.000
partido por 2, multiplicado por 1000 y multiplicado por L. 5. Ahí está. En esta ecuación, la única incógnita es esta. La ordenada, donde vale X. Donde vale X, Y vale H. Y listo. En el momento en que dándole valores X final igual a este valor, es el correcto. Entonces, nada mejor que hacerse una tablita. Aquí podemos colocar una tablita, X fin, y podemos calcular el valor de la derecha, de la izquierda. Aquí calculamos el valor de la izquierda. Y luego comparamos con el de la derecha. Por decir, aquí coloco 0. Aquí es 5, entonces tiene que ser más que 5. Digamos 5, aquí digamos hago incrementos de punto 1. Este más este otro, F4. Y aquí hago el cálculo de todo aquello. Paréntesis, el de lado, menos 5 por 2 veces por el seno de pi dividido 5 por el señor de lado más pi medios más 10 partido por pi por un paréntesis el coseno de lo que ya hemos dicho hartos pies están saliendo dividido entre 5 por este señor más pi medios. Y ha sido cerrado el coseno menos el coseno y dividido 5, pues ya va a ser 3 pi medios y por 3 dividido 2. Y listo. Y aquí tiene que ser el término de la derecha, los 12.000 dividido 2, dividido 1000 y dividido 5. Ya. A ver, voy a ver que esto se haya copiado bien. Aparentemente. Vamos a incrementar un poquitito más en punto 1, digamos punto 2. Más. Tenemos que llegar a 1.2 en el pasado. Por aquí está. Punto 0.5, digamos. 1.2 por aquí está. Entre 1.7.
Por aquí está, jóvenes. Por aquí puede estar. Entonces en X es 6.75. Y aquí podemos calcular el H. Entonces va a ser 2 por el seno de pi del 5 por este más pi medios. Seno. $0.93 entonces. Entonces está aquí desde 5 en 6.70 por 6, 1.70, 1.726. 0.93, casi un metro. Ese es el valor de frijoles. Esto se los voy a colgar en el tablón de anuncios. Guardar como. Y lo vamos a poner en la pizarrita. Este es el barco. Para que ustedes lo puedan mirar, y si es que acaso me he equivocado en alguno de estos espejes, me lo avisan para el día jueves. Editamos y le añadimos. Hidráulica 1. ¿Dónde está? Yo he guardado un ratico. Archivo guardo. Desarrollos. No voy a guardar el proyecto. Ahora sí. Listo, ya está, jóvenes. Ya está colgado del Classroom aquello. Me lo van a revisar si es que no me he equivocado en hacer las operaciones y la integración también. Listo, con eso hemos concluido la clase de hoy. Últimas preguntas.